Yo nací el 12 de marzo del 1878 en Borgonovo de Camigliano, provincia de Lucca. Mi papá, Enrique Galgani, era el farmacéutico del pueblo. Fui bautizada el 13 de marzo de 1878 y entre los primeros recuerdos de mi infancia destaca mi mamá, Aurelia Landi. Me llevaba con ella a la iglesia. Me enseñó las oraciones del cristiano, insistiéndome siempre en que es preciso amar y respetar siempre al Señor. A veces me tomaba en brazos y abrazándome estrechamente me repetía: he rezado mucho para que Jesús me concediera una niña y me ha escuchado. Con frecuencia ella lloraba sin que yo llegara a saber por qué. Yo quería mucho a mi mamá y a mi papá, siendo muy feliz en mi numerosa familia. De vez en cuando mi mamá me repetía que ella estaba muy enferma y que muy pronto volaría al paraíso. Esto me entristecía mucho y me preocupaba el que ella se fuera sin llevarme también a mí. Recibí el sacramento de la confirmación el 26 de mayo de 1885. En un cierto punto escuché una voz que me decía: ¿quieres darme a tu mamá? Sí, pero quiero ir también yo con ella. A donde vaya, quiero ir también yo. Y me respondió la susodicha voz: dame gustosa a tu mamá. Tú, de momento, debes quedarte con tu papá. A tu mamá la llevaré al cielo, ¿sabes? Me vi obligada a decirle que sí. Volví corriendo a casa. Dios mío, miraba a mi mamá y lloraba. Pasaron otros 2 meses. Yo no me apartaba de ella. Finalmente, mi papá, que llegó a temer que muriera yo antes que ella, me llevó a casa de un hermano de mi mamá en Lucca. A partir de ahí, ya no vi a ninguno de los míos. Supe después que mi mamá había muerto el 17 de septiembre de aquel mismo año, 1886. La tía me trataba como una hija, era buena y muy religiosa, pero me faltaba mi mamá. Algo después, recuerdo que fue por Navidad, volví a casa con mi papá, mis hermanos y 2 hermanas más pequeñas. ¡Qué alegría al poder volver con ellos! Entonces comencé a frecuentar el instituto de las hermanas de Santa Zita. Yo de pequeña era un tanto caprichosa, tanto que una de mis maestras me llamaba, y con razón, la soberbia. Pero yo no me daba cuenta de la gravedad de ese defecto y rogaba al Señor que me lo corrigiera. Yo tenía ansias locas de hacer pronto la primera comunión. Por ello, y con el permiso de mi papá, estuve 15 días en el convento. ¡Qué paraíso! Fui corriendo a dar gracias a Jesús en la capillita y le pedí ardientemente prepararme muy bien para recibir la Sagrada Comunión. Tenía solamente 9 años, pero sentía un deseo ardiente de permanecer cerca de Jesús. Pero tenía además otro gran deseo, mi mamá. Cuando yo era muy niña me mostraba el crucifijo y me repetía que había muerto en la cruz por los hombres. Más tarde me repitieron esto mismo mis maestras, pero yo no había entendido nada, con lo que hubiera deseado conocer a fondo la vida y la pasión de Jesús. Manifesté este deseo a mi maestra y ella empezó a explicarme algo más. Una tarde me habló de la crucifixión, de la coronación de espinas, de los sufrimientos de Jesús. Me lo explicó todo tan bien que llegué a experimentar un gran dolor y compasión, tanto que me sorprendió una fiebre alta y debí guardar cama. En aquel retiro éramos 11 niñas y yo la más negligente y distraída. Recuerdo con todo que el sacerdote director del retiro repetía: quien se alimenta de Jesús vivirá su misma vida. Aquellas palabras me llenaron de tanta alegría que llegué a pensar: cuando Jesús esté en mí, ya no viviré más en mí, porque en mí vivirá Jesús.
y moría de ansias de tener a Jesús conmigo. Llegó finalmente el domingo por la mañana. Me levanté muy pronto y corrí a recibir a Jesús por primera vez. Así vi saciadas mis ansias y comprendí por primera vez el significado de aquellas palabras. Lo que sentí y experimenté en el momento en que Jesús llegó por vez primera a mi corazón, no sabría expresarlo. Jesús se hizo sentir muy fuertemente dentro de mi corazón. En aquel momento comprendí que las delicias del cielo no son como las de la tierra. Me sentí arrebatada por el deseo de permanecer siempre así unida a mi Dios y de permanecer absorta en Él. Aquella misma mañana sentí que Jesús me llamaba a la vida religiosa. Antes de dejar el convento, formulé algunas resoluciones. Ser siempre fiel a la comunión y a la confesión. Visitar frecuentemente a Jesús sacramentado. Permanecer siempre en la presencia de Dios y pedir cada noche la bendición de la Mamá del Cielo. Con todo, después de algún tiempo de fervor, olvidé mis buenos propósitos y volví a ser desobediente, negligente en el colegio y descuidada en mis oraciones. No obstante todos estos pecados, nunca dejé de rezar 3 Aves Marías a la Virgen, pidiéndole me librase de cualquier pecado contra la pureza. Por aquel mismo tiempo y por cerca de 1 año, lo único que me quedaba era la caridad para con los pobres. Siempre que salía de casa, le pedía a mi papá algunas monedas para repartírselas, hasta que a un cierto punto mi papá dejó de darme dinero. Así, cuando yo salía de casa, los pobres salían a mi encuentro, pero yo no tenía nada que darles y lloraba. Por eso ya no salía de casa, sino por pura necesidad. Entonces volví a mis buenos propósitos, me confesé y me propuse llegar a tiempo a misa. Mi papá me quería muchísimo. Con frecuencia solía decir: yo tengo únicamente 2 hijos, Gino y Gemma. Los demás hermanos se enfadaban mucho por ello. Yo quería muchísimo a mi hermano Gino, que había ingresado como seminarista. Lamentablemente, murió solo con 18 años, en el mes de noviembre de 1897. Murió también el papá, y nosotros nos encontramos en la más absoluta pobreza. No teníamos nada con qué sostenernos, pues el papá había tenido muy grandes problemas económicos. En el año 1898, Gemma sana milagrosamente de una gravísima enfermedad y comienzan en ella sus experiencias místicas. Déjame hablar, te lo suplico. Después de tanto tiempo estoy todavía contigo. No me abandones nunca. Si tú te vas, yo también quiero irme contigo. ¿Cuándo estaremos unidos para siempre? ¿Cuándo llegará ese día? Pero yo soy digna de tu amor. Te he buscado tanto, te he buscado por todas partes y nunca te he encontrado. Sabes, se sufre tanto cuando se ama a una persona y no se consigue permanecer siempre con ella. El dolor más grande es estar alejada de ti. Pero me amas, ¿no es cierto? Incluso con mis defectos. No tengas miedo, Jesús, yo te amaré siempre, siempre. Los éxtasis de Gemma eran recogidos por familiares
que se encontraban asistiendo a aquellos diálogos místicos. Al principio, se diría que estaban asistiendo a un diálogo entre dos enamorados. ¿No te das cuenta que apenas llega el amanecer, yo pienso en ti, y que cuando llega la noche, me encuentro en todo momento unida a ti? Te quiero tanto, Jesús. ¿Qué me está ocurriendo hoy, Dios mío? Amor y dolor. Oh amadísimo Jesús, primero sentía dolor y después amor. Quiero explicaros qué siento yo cuando me encuentro con Jesús. Veo a Jesús, pero no con mis ojos, sino que siento como un dulce abandono. Su voz me penetra el alma. Cuando siento su presencia, veo, pero no con mis ojos, una luz, un bien inmenso, una luz infinita que no puede ser vista por los hombres. Entonces me siento como fuera de mí, con una paz que nunca antes había experimentado. Me siento como atraída por una fuerza, pero no una fuerza física, sino una fuerza que nunca me canso de conseguir. Después, cuando me encuentro llena de esta dulzura, de poseer a Jesús, me olvido de encontrarme en el mundo y querría no desear nunca otra cosa. Jueves 8 de julio de 1899. Jesús me comunica que me va a conceder una gracia grandísima. Por la tarde, sentí un dolor tan grande por mis pecados como no lo había experimentado jamás. La memoria me recordaba todos mis pecados y me hacía ver también todos los padecimientos que Jesús había sufrido por salvarme. Los aborrecí con todo mi corazón y volví a prometerme a mí misma de quererlos expiar. Me sentí como arrebatada en los sentidos y me encontré delante de mi Madre del Cielo, que tenía a su derecha mi ángel custodio. Me arrepentí de todos mis pecados y después la Virgen me dirigió estas palabras: Hija, tus pecados te son perdonados en el nombre de Jesús. Extendió su manto y me cubrió con él. En aquel mismo momento apareció Jesús, que tenía abiertas todas sus llagas, pero de aquellas llagas no salían sangre, sino llamas de fuego que alcanzaron mis manos, pies y costado. Me creí morir y hubiera caído desmayada, pero la Virgen me sonrió. Me encontraba de rodillas, me levanté para ir a la cama y me di cuenta de que de mis manos, pies y costado brotaba sangre. Aquellos dolores, aquellas penas, en lugar de afligirme, me sumían en una paz completa. Aquellos dolores vienen sucediéndose todos los jueves antes de las 8. Gemma conoce a los padres pasionistas, quienes consiguen ingresar en la casa de los Giannini. La familia Giannini mantiene una estrecha amistad con el pasionista padre Germán Ruopolo. Gemma llegará a comunicar todas sus confidencias al padre Germán. De febrero a mayo de 1901, y por mandato del padre Germán, Gemma escribe su confesión general en un cuaderno que ella misma titula El cuaderno de mis pecados. Te pido, hija mía, que respondas a la llamada del Señor sobre ti. Es necesario asimismo discernir, observar cuáles son las palabras del Señor, cuál es su voluntad en los distintos acontecimientos de la vida de cada día. Pienso, hija mía, que es sumamente oportuno que pongas por escrito toda tu vivencia espiritual,
lo mismo que tus relaciones con los demás. Escribir a modo de diario para dejar sobre todo para los jóvenes un testimonio de tu experiencia espiritual. El diario redactado por Gemma fue robado por el diablo y solo después del exorcismo del padre Germán fue devuelto, si bien con varias y visibles quemaduras que aún hoy dificultan su lectura. ¿No ves, Jesús, que yo me aprovecho de tu bondad? Jesús, te busco a ti solamente, solo a ti te quiero, no lo dudes. Tu Gemma te seguirá hasta el Calvario. Es bien poco, Jesús, lo que yo sé y puedo hacer para bendecirte y amarte. Te siento en mi corazón. Sí, bien. ¿Eres tú o es solo sugestión mía? Sí, esta serenidad que experimento, esta dulzura me hace sentir que eres tú. Mi corazón se dilata, Señor, y experimento una dulzura que solamente la misericordia de Dios puede dar. Oh Jesús, ven a mi corazón, fortalece mi espíritu, déjame que te abrace, Jesús mío. Jesús, qué suavidad siento al poseerte. Te conozco, eres tú, Jesús, y qué bueno eres. ¿A quién confiar mis miserias? Déjame llamarte Padre. Cómo me consuela tu presencia, tu amor, tu sonrisa. ¿Será posible? ¿Será posible que todo un Dios se halle encerrado dentro de mí? ¿Posible? Déjame otra vez llamarte Padre, porque eres demasiado bueno conmigo. Déjame llamarte Padre, porque nadie perdona como tú mis flaquezas. Eres un abismo de amor, Jesús. Ángel mío, oh Jesús, pero eres de verdad todo mío. Ya no me complace nada sobre la tierra. Deja que mi corazón se desahogue hoy. Se siente oprimido por tantos beneficios. ¿Por qué, Jesús? ¿Por qué yo soy así tan imperfecta? Oh ángel mío, ayúdame. No permitas que yo siga así ociosa en medio de tantas gracias. Tú que has tenido tanta paciencia para soportarme. Soy feliz porque siento que mi corazón palpita al unísono con el tuyo. Soy feliz porque te poseo, Jesús. Oh corazón, corazón mío, ¿por qué no te abrazas del todo? ¿Por qué no te consumes en las llamas de Jesús? Te amo mucho, Jesús, y quiero amarte siempre. ¿Sabes, Jesús, por qué? Porque en el mundo jamás he encontrado un amor sincero como el tuyo, porque tu amor es infinito. 1902. Se ofrece víctima al Señor por la salvación de los pecadores. Jesús le pide la fundación de un monasterio de religiosas pasionistas en Lucca. Gemma responde con entusiasmo. Ella, que en su corazón es y será siempre pasionista. 1902, 21 de septiembre, Gemma cae gravemente enferma. 1903, enero, es trasladada a casa de la tía Elisa en calle de la Rosa. Su vida sigue profundamente marcada por el dolor. 1903, abril, comienza el periodo más oscuro. Las consecuencias del pecado de los hombres oprimen su cuerpo y su espíritu. Destrozada por el sufrimiento y las incomprensiones, sola, Gemma muere. Es el 11 de abril de 1903, Sábado Santo.
Gema deseó siempre ser religiosa pasionista, ingresar en un monasterio, y se le había sugerido precisamente el monasterio de Tarquinia, fundado el 3 de mayo de 1771 por San Pablo de la Cruz. La primera superiora fue la Madre María Crucificada de Jesús, de bautismo María Constantini de Tarquinia. Pero Gema nunca logró ver colmado su anhelo. Con todo, mantuvo correspondencia con la Madre Superiora de Tarquinia, Madre Josefa, a la que escribió unas 10 cartas. Será después la Madre Josefa del Sagrado Corazón de Jesús, Palmira Armegini, quien lleve a cabo el proyecto querido por Dios de fundar un monasterio de pasionistas de clausura en Lucca. Gema, a quien Jesús había manifestado esta voluntad, colaborará con su oración y sus sacrificios a esta gran obra, que ha contemplado luego la consagración de almas entregadas en la clausura a la oración, la pobreza, la obediencia y la meditación de la pasión de Jesucristo. La vida de las religiosas pasionistas discurre, de hecho, en espíritu de pobreza, de soledad, en la oración asidua, el silencio, el trabajo y la austeridad gozosa. Ellas se dedican en la iglesia a contemplar el misterio de Jesús crucificado, fuente de toda bendición para nuestras almas. Gema no alcanzó a ingresar en el convento, pero gracias a sus oraciones y sus sacrificios será construido el monasterio santuario de Lucca, donde su cuerpo es custodiado y venerado por las monjas pasionistas, siendo también meta de peregrinación para devotos de todo el mundo. En el monasterio hay erigida una pía unión abierta a quien lo desee, con el fin de difundir la devoción a Santa Gema y orar por la conversión de los pecadores. Entre todos sus hermanos y hermanas, fue Eufemia Giannini, quien tuvo la dicha de ser testigo directo de los éxtasis de Gema, y quien siempre que le fue posible transcribió las palabras que ella pronunciaba en sus desahogos con Jesús. El ejemplo de Santa Gema inspiró a Eufemia Giannini, que sería luego Madre Gema Giannini, la fundación de la congregación misionera de las Hermanas de Santa Gema, que custodian los lugares donde Santa Gema nació, vivió y murió. Entre otros, en Lucca, la casa Giannini, en la que Gema pasó los últimos años de su vida en vía del seminario. Las hermanas de Santa Gema no viven en clausura, pero tienen entre sus fines el del apostolado y obras de caridad, haciendo conocer y amar a Jesús por medio de la catequesis y de la meditación sobre la pasión, siendo este como el fundamento de la nueva familia religiosa. Entre sus obras de caridad y de servicio a los hermanos, tienen misiones en África y una casa de acogida en las cercanías de Lucca, en la que ofrecen acogida y serenidad a quienes llegan o experimentan cualquier dificultad. Eufemia Giannini quiso poner como cimiento de su instituto un profundo espíritu de familia, siempre al servicio de los más pobres y desheredados, tal y como Gema fue acogida en la casa Giannini, como una hija. Con ese espíritu, las hermanas de Santa Gema deberán acoger a los más pobres. La reliquia insigne del corazón de Santa Gema se halla en Madrid, en el santuario a ella dedicado desde 1982. En España son innumerables los devotos de la santa. Por eso, en el 1982, y a solicitud del Superior Provincial Pasionista de Madrid, el Superior General de la Congregación, previo los trámites pertinentes, autorizó el traslado de Madrid de la reliquia insigne. Allí es objeto de gran veneración por parte de numerosísimos fieles, que, especialmente los días 13 y 14 de cada mes, concurren para participar en la Eucaristía y en el sacramento de la reconciliación. Al ser trasladada a España, la reliquia insigne
fue motivo de una calurosa acogida, no solo por parte de los pasionistas, sino y sobre todo por un pueblo fiel que ama y venera de manera muy especial a nuestra santa.